En la clase anterior mirábamos el tema del muestreo en auditoría. Entonces veíamos que existen dos tipos de muestreo: el muestreo estadístico, el muestreo de criterio, o un mixto, es decir, usar ambos tipos de muestreo en una auditoría. El muestreo estadístico está dado por fórmulas estadísticas, como su nombre lo dice, y entonces aplicamos una fórmula para encontrar el tamaño de la muestra. ¿Por qué utilizamos muestreo en auditoría? Porque hay empresas grandes con una gran cantidad de documentos y entonces es imposible que el auditor lleve a cabo la revisión de toditos los documentos de ese cliente. Por lo tanto, debe de seleccionar una muestra para llevar a cabo el proceso de la auditoría. Entonces tenemos que vamos a elegir una muestra. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de muestreo de criterios, que es el muestreo que va a estar en base a un juicio profesional que lo dicta el auditor a través de su experiencia y de sus estudios realizados. Entonces él va a determinar en base a estas dos cosas cuánto es el tamaño de la muestra que necesita revisar en ese cliente o esa auditoría. Y el segundo es el muestreo estadístico, que va a ser por medio de fórmulas de estadística que algunos alumnos ya están familiarizados, y entonces solo sustituís fórmulas para saber el tamaño de tu muestra. O haces una combinación, entonces sería una técnica mixta donde vas a aplicar la fórmula, pero también vas a usar tu juicio profesional a la hora de determinar el tamaño de la muestra. Cuando ya tenés una experiencia similar con otros clientes y entonces ya vos tenés un juicio profesional para poder decir y cuánto es la cantidad que necesitas para poder revisar, para poder vos tener una razonabilidad acerca de esa información financiera. Entonces el muestreo es un medio para obtener información sobre un colectivo que es la población. La población es el total, por ejemplo, el total de clientes, el total de proveedores, el total de cheques emitidos, el total de facturas emitidas. Esa es mi población, y de esa población yo necesito utilizar solo una parte de la misma, que sería la muestra. Tiene muchas ventajas, ya que es adecuada, representativa, estable, permite abaratar mucho la auditoría, obviamente, ya que no vas a ocupar un tiempo tan enorme para poder hacer la auditoría, y ya sabemos que los auditores cobran en función de tiempo, según el tiempo invertido, el personal. Entonces, en función a esto, se va a cobrar la auditoría. Al final de la clase dábamos dos fórmulas de cómo encontrar el muestreo estadístico. Vamos que si partimos que vamos a empezar como auditores y al principio no vamos a tener toda esa experiencia acumulada, entonces, y se nos va a hacer difícil llevar a cabo las auditorías con un muestreo de criterio, vamos entonces a ocupar el muestreo estadístico, que se nos va a hacer más fácil porque por medio de estas fórmulas nosotros de una forma estadística vamos a encontrar cuál es el tamaño de la muestra. Veíamos dos formas de calcular el muestreo. La primera fórmula que incluye el tamaño de la población, la desviación estándar, la probabilidad de ocurrencia, el tamaño, y entonces con esto encontramos el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra sin ajustar y el tamaño de la muestra, la varianza de la muestra y la varianza de la población. Y entonces ahí nos dan la fórmula, y con un ejemplo de casos de cheques emitidos, 1.176 cheques con una desviación estándar del 15%, una probabilidad de ocurrencia del 90%, nosotros en el ejemplo encontramos el tamaño de la muestra. Para este caso, en el paso número 1, encontramos primero la varianza de la muestra. En el paso 2, encontramos la varianza de la población. En el paso 3, el tamaño de la muestra sin ajustar. Y en el paso 4, el tamaño ya
de la muestra, que es el dato que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo la auditoría. En el ejercicio, el tamaño de la muestra nos da 298 cheques, que son los que se necesitan revisar. Entonces, aquí un ejemplo, solo por mostrar, de un muestreo por criterio, decimos 300 cheques, o sea que según el auditor, él necesita revisar 300 cheques, pero la fórmula nos da 298. Una diferencia de 2 cheques. Después que encontramos el tamaño de la muestra, vamos a encontrar cuáles son esos documentos que nosotros vamos a revisar. O sea, de esa población de 1.176 cheques, yo voy a revisar 298, pero ¿cuáles? ¿Cuáles van a conformar esos 298? Entonces, una forma fácil de elegir esos 298 cheques de esa población es utilizando la fórmula del método aleatorio simple, que no es más que el último cheque menos el primer cheque entre el tamaño de la muestra. Porque siempre tenemos documentación. En este caso partimos de que los cheques van del 1 al 1176, aunque pueden ir del 1176 hasta otra numeración. Eso va a depender de los documentos que vamos a revisar, qué numeración tiene el primero y el último. Entonces el último menos el primero entre el tamaño de la muestra, que fue el dato que encontramos anteriormente. Entonces sería 1176 menos 1 entre 298 nos da 4. Entonces el aleatorio para revisar va a ser 4. Si partimos de 3, le vamos a ir sumando 4. Entonces 3 más 4, 7, más 4, 11, más 4, 15. Si partimos de 2, sería 2 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. Y así, si partimos de 4, podemos elegir uno entre 4. Partimos de 2, son 2, 4, 6, 8, 10. Le vamos sumando 2. Podemos partir de 3 o podemos partir de 4. Después tenemos el muestreo para poblaciones finitas. Es otra fórmula que es muy conocida también. Y entonces en esta vamos a ocupar el nivel de confianza, la proporción de individuos en la población que carece de estudio, la proporción de individuos en la población que no posee las características de estudio, el tamaño de la población, el límite aceptable de error. Con estos datos nosotros ya podemos sustituir fórmulas con un pequeño ejemplo donde la población son 1.250 cheques, la probabilidad de éxito 0.5, la probabilidad de fracaso 0.5, hay un error de muestreo del 5% y un nivel de confianza de 1.96. Entonces después venimos y solo sustituimos fórmulas y eso nos da como resultado 294 cheques. Una vez que tenemos el tamaño de la muestra, igual, ¿cuáles son esos cheques que nosotros necesitamos revisar? Entonces, igual a que con la fórmula anterior, aplicamos el método aleatorio simple. Entonces, en el método de aleatorio simple, que ya sabemos que es el último menos el primero entre el tamaño de la muestra, vamos también aquí a ejemplificar o a suponer que son los 1.250 cheques comienzan del 1 al 1.250, entonces solo aplicamos fórmula 1.250 menos 1 entre 294 y nos da 4. Como en el ejercicio anterior, igual nos da 4. En este caso lo cambié y entonces aquí partimos de 4. Porque si nos da un intervalo de 4 significa que nosotros podemos elegir del 1 al 4. Entonces en el anterior elegimos el 3, aquí elegimos el 4 para ejemplificar. Entonces 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16. Y así sucesivamente hasta agarrar los 294 cheques que yo necesito del total de 1.250 que es la población. Entonces estos ejercicios sencillos, la tarea para el día de hoy son... para completar son 2 ejercicios usando la primera fórmula y la segunda. Igual siempre una vez obtenido el tamaño de la muestra, aplicar el método aleatorio simple para cada uno de ellos para saber el intervalo donde podemos escoger
el número el tamaño, el número de la muestra. Eso corresponde a la clase anterior. En la clase del día de hoy vamos a ver lo que es la evaluación de riesgo, siempre viendo la parte del control interno de las auditorías. Porque es importante el estudio del control interno, porque esto va a determinar la naturaleza, el alcance y lo que es las pruebas selectivas o los procedimientos sustantivos que se van a llevar a cabo dentro de una auditoría. ¿Qué tan débil es el sistema del control interno o qué tan fuerte es? Que hace que el auditor tenga que usar más o menos pruebas selectivas o procedimientos sustantivos, o qué tan grande o pequeño puede ser su alcance de esa auditoría. Eso va a depender del control interno que tenga instaurado esa empresa, ese cliente que os vas a auditar. Anteriormente veíamos lo que era el ambiente de control, que es una parte muy fundamental del control interno, que es donde ves los organigramas, las políticas, los manuales de funciones y el ambiente que hay en la organización a través de los trabajadores, el reclutamiento del personal, una de las partes clave. Y ahora vemos lo que es la evaluación de riesgo, que es otra parte fundamental dentro de las empresas para ver cada una de las áreas que conforman la empresa y ver las debilidades o fortaleza de la misma. Pero aquí nos estamos guiando o observando debilidades. Esas debilidades que nosotros traducimos como riesgo para la empresa. Entonces, la evaluación de riesgo es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos de la empresa. Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de fuentes externas e internas, los cuales deben valorarse. Una condición para la valoración de los riesgos es el establecimiento de objetivos. Una empresa debe de partir de ahí, que tiene que tener objetivos. También tenemos los objetivos del control interno, que son la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos, que esto va en función de los objetivos organizacionales. Primero está la identificación y evaluación de riesgos. La administración debe identificar y evaluar los riesgos derivados de los factores ambientales que afectan a la institución, así como emprender medidas pertinentes capaces de afrontar estos riesgos. En la clase de sistema de control interno, ustedes van a ver a profundidad ya lo que es la evaluación de riesgo en diferentes áreas, la elaboración de matriz de riesgo. Toda esta parte que es fundamental tanto para el trabajo de la máxima autoridad en una empresa como para los auditores en el caso de revisión, esa la van a ver en la materia de control interno. La gestión tradicional del riesgo enfocada en finanzas, lo que es las inversiones, los flujos de efectivo, coberturas de seguro para activos de la empresa, por ejemplo, tenés un riesgo de incendio, un riesgo de pérdida. Para esto muchas veces las empresas contratan seguro para para esa parte, pero también tenés el riesgo en las inversiones, cuando haces una inversión y entonces estás arriesgando que te vaya bien o que te vaya mal. El riesgo es entendido y gestionado de forma distinta dependiendo del estilo de gerencia y de cómo lo percibe cada unidad de negocio. Está una conceptualización del riesgo. Nos dice que el riesgo es la posibilidad de que algo ocurra que impacte determinado objetivo, el cual se mide en términos de consecuencia y esperanza matemática, toda aquella probabilidad que pudiese afectar de forma adversa el logro de los objetivos de la empresa, y la combinación de probabilidades de ocurrencia de un evento y sus consecuencias, haciendo notar que estas pueden ser positivas o negativas, y en algunas circunstancias el riesgo surge de la posibilidad de desviación de la ocurrencia del evento esperado. Los riesgos son futuros eventos inciertos, los cuales pueden influir en el cumplimiento de los objetivos de la organización, incluyendo objetivos estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento. Entonces, siempre hay un riesgo de que algo ocurra dentro de las empresas.
Entonces las empresas tienen que prevenir o preverse ante estas circunstancias que puedan ocurrir. Por eso es que tiene que haber una evaluación de riesgo de todas las áreas que conforman la empresa para vos anticiparte y saber qué riesgos pueden haber en cada una de ellas. ¿Qué ejemplos de riesgo pueden haber dentro de una empresa? Entonces tenemos que, por medio del entorno, pueden haber multas por violaciones ambientales y sanitarias, el deterioro de imagen y daño en el ambiente. En la competencia tenés un riesgo de pérdida de mercado por precios bajos. Con los clientes tenés riesgo de litigio por incumplimiento, una lenta respuesta de evoluciones, alta concentración que indica venta con pocos clientes y una insatisfacción de clientes que vos no percibís como empresa. En la tecnología de la información tenemos un riesgo de un plan de contingencia, de la calidad del servicio y la integridad de la información. Con los proveedores tenemos riesgo de alta dependencia y proveedores no confiables. En el ambiente financiero tenemos un riesgo cambiario, que ya lo sabemos, por las tasas de inflación, la alta inflación que puede ocurrir, pero siempre estás previendo con las políticas gubernamentales cómo se van a mover los tipos de cambio. Por ejemplo, este tema ahorita nos compete porque si vemos, hay una nueva ley del Banco Central donde la tasa cambiaria va a disminuir o digamos que el efecto alcista ya no va a ser tan grande como antes. Entonces, todos estos riesgos vos los tenés que tener en cuenta, sobre todo en una economía casi dolarizada, donde vemos que casi todo el mundo cobra en dólares. Entonces, todas estas empresas que venden en dólares o cobran en dólares por los servicios, tienen que ver dentro de su riesgo el riesgo cambiario. Ya no van a ganar como antes. En la producción tenemos los riesgos de un proceso productivo ineficiente, un plan de producción ineficiente, un alto costo laboral, cuando veíamos en contabilidad de costos, los altos costos de la mano de obra, entonces ahí tenés un riesgo siempre. En la logística tenés riesgos de obsolescencia de inventario, altos costos de materia prima, los altos inventarios de repuestos. En los recursos humanos existen riesgos de contrataciones colectivas, huelgas que afecten a la producción, los fraudes, la ética, actos y conductas ilegales. En la inversión y liquidez tenemos los riesgos de flujo de caja irreal, costo de oportunidad y un bajo retorno de inversión. El establecimiento de objetivos. Deben existir objetivos antes de que la administración pueda identificar eventos que potencialmente afecten su logro. Alinear la misión y la visión con los objetivos. Esto lo podemos ver desde el ambiente de control, que la empresa primero tiene un nombre, después tiene una misión, tiene una visión, tiene unos valores organizacionales, tiene su objetivo y tiene su organigrama. Entonces, ¿hacia dónde quiere llegar la empresa? Esto lo va a determinar su objetivo y su misión y su visión. O sea, cómo me visualizo a futuro, cuál es mi misión como empresa. Los tipos estratégicos relacionados con metas de alto nivel, reportes, confiabilidad en los mecanismos de reporte, cumplimiento con leyes y reglamentos aplicables, que siempre decimos, las empresas tienen que cumplir con las leyes y reglamentos que están expresamente, en este caso en Nicaragua lo vemos con los entes reguladores como la DGI. En el tema fiscal, entonces ahí tenemos la ley 822, ley de concertación tributaria y sus reglamentos, que las empresas deben de cumplir a cabalidad con lo que expresamente dice en esta ley y su reglamento y sus reformas, porque la ley, sí, ya sabemos que ha tenido varias reformas. Entonces tenemos que cumplir con todas las leyes y reglamentos que atañen a la empresa según el giro del negocio, porque vemos anteriormente que decía el carácter ambiental. El carácter ambiental solo compete a cierto tipo de empresas, pero igual
en lo que es la ley de concertación tributaria, todas tienen que cumplir con la ley de seguridad social, que indica que todos los trabajadores los tienen que tener asegurados, hacer los reportes, cumplir con el salario mínimo. Entonces, toda esta aplicación de ley y reglamento siempre se tiene que dar y siempre hay un riesgo de que la empresa no cumpla con dichas leyes y reglamentos, si lo vemos por la parte del riesgo. Aquellos involucrados en el pensamiento estratégico deberían tener esta información. Tendencias económicas generales en la industria específica, o sea, siempre hay que estar viendo como empresa cuáles son las mejoras o los avances en la tecnología que te pueden afectar con tu producto. Desarrollo de nuevos productos y procesos que va a la par de lo mismo. A medida que va avanzando el ambiente tecnológico o se modernizan los procesos, entonces vos tenés que estar pendiente porque eso indica un riesgo para vos como empresa, porque si decía anteriormente, obsolescencia de productos, es un producto obsoleto, o que ya hay una nueva generación, como en el caso, podemos poner el caso de celulares, donde está saliendo uno detrás de otro. Entonces, el anterior ya no vale lo mismo cuando sale uno nuevo. Entonces, eso te va a perjudicar a vos como empresa. Que, por ejemplo, como empresa hayas comprado un buen lote de productos y sale una nueva versión y vos tenés ese producto que lo compraste a un precio y lo tenés que disminuir porque sale uno nuevo donde la gente va a acaparar el nuevo producto. Entonces ahí hay un riesgo grande. Allí entra en el caso de inventario, la obsolescencia, porque en este caso tu margen de utilidad va a ser más pequeño o podés perder o vender a costo. Estas tendencias tecnológicas, todo está en el mismo tema, las tendencias económicas, tendencias tecnológicas, desarrollo de nuevos productos, desarrollo en habilidades clave, marcos competitivos de desempeño, planes y metas estratégicas internas, resultados históricos de desempeño, oportunidades para incrementar el potencial de productos o mercados, disponibilidad de recursos, asuntos regulatorios, asuntos ambientales, efectos en empleados, condiciones que puedan crear un riesgo adicional, desafío, operación inadecuada del control interno, metas y planeación fuera de realidad, actividades no autorizadas. Entendimiento suficiente de nuevas inversiones, productos, iniciativas y actividades de negocios similares. Acciones correctivas pobremente planeadas o implementadas. Considerar los riesgos a largo plazo. Entonces aquí tenemos el riesgo inherente, que es el riesgo para la empresa en ausencia de cualquier acción realizada por la administración para alterar la probabilidad o el impacto, y el riesgo residual, que es el riesgo remanente después de la acción realizada por la administración para alterar su probabilidad de impacto. Aquí podemos ver los riesgos inherentes. Tormenta de ideas sobre riesgo de oportunidades, identificar de raíz las causas y las correlaciones. La mejor forma es tener sesiones de facilitación, calcular el impacto del riesgo usando la misma medida de los objetivos, calcular los escenarios mínimos, máximos y probables, preparar un programa de riesgo, priorizar riesgos y oportunidades basadas en su valor ponderado, identificar los riesgos claves que requieran atención estratégica. Por aquí nos muestra un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer una evaluación de riesgo. Entonces, ahí podemos ver una estructura, una pequeña estructura de cómo hacer una evaluación de riesgo en una empresa. Entonces, primero están las áreas, es decir, ahí una por una podemos ir evaluando cada una de las áreas que conforman la empresa. A la par vamos poniendo la deficiencia, después la identificación de riesgo, operación, financiero, cumplimiento, según sea la actividad, el análisis de riesgo y el manejo de riesgo. Entonces tenemos un pequeño ejemplo del área de recursos humanos.
Una deficiencia que encontramos en esta área es que no se han definido por escrito las funciones y responsabilidades de los empleados. ¿Cuál es la identificación de riesgo? El personal desconoce las funciones a realizar en cada una de las áreas de la panadería. Es una panadería. La actividad dice que es de cumplimiento. ¿Cuál es el análisis de riesgo? La pérdida de tiempo en cada área de trabajo, lo que conlleva la disminución de la producción del pan. ¿Cuál sería el manejo del riesgo? Elaborar e implementar un manual de organización y función. Porque nos decía el material que si nosotros encontramos un riesgo, lo que debemos de hacer como empresa es buscar una actividad para aminorar el riesgo. Entonces, en este caso tenemos que el personal desconoce las funciones a realizar en cada una de las áreas de la panadería. ¿Cuál es la actividad para manejar el riesgo? Es elaborar e implementar un manual de organización y funciones para poder mitigar ese riesgo que hay en el área. Entonces, es un pequeño ejemplo para el área de recursos humanos que más adelante ustedes estarán haciendo un pequeño ejercicio para llevar a cabo los conocimientos adquiridos, que pongan en práctica los conocimientos acerca de la evaluación de riesgo. Y siguiendo este modelo o esta estructura, van a seguir esta estructura para poder realizar esa tarea que voy a subir la próxima semana. El día jueves que toca la clase presencial, voy a explicar la actividad de aprendizaje 6, que es un ejercicio igual, digamos, parecido o con el mismo procedimiento del que expliqué el jueves que llegué de forma presencial a la universidad, que llegamos. Entonces, es a través de realizar una balanza de comprobación, ajustes contables, hasta llegar a lo que es los nuevos estados financieros según la auditoría. Entonces, es un supuesto que lleva de todo, empieza con los estados financieros de la empresa y después nos da situaciones sobre el fondo de caja chica, sobre la cuenta bancaria, un depósito a plazo fijo, sobre los inventarios, el IVA, los proveedores y los préstamos bancarios. Entonces, primero levantar la balanza con los saldos iniciales o los saldos proporcionados por el cliente o la empresa a auditar, y después ir haciendo uno por uno la revisión de las áreas, en este caso caja chica, banco, el inventario, los proveedores. Entonces ir haciendo toda la parte de arqueo, conciliación, carta de confirmación de proveedores, cédula analítica, hasta llegar a ilustrar todos los ajustes dentro de la balanza de comprobación, obtener los saldos finales, incluir el saldo sobre las diferencias en la utilidad y el impuesto por pagar, y realizar los nuevos estados financieros. Pero esta tarea la estaré explicando el día jueves de forma presencial para que ustedes puedan tener o para que puedan ustedes hacer sus dudas acerca. También pueden llevar su computadora para que avancen y yo les pueda revisar en la parte que vayan avanzando y puedan para que puedan completar la asignación. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos el día jueves de forma presencial. Buenas tardes.